Bienvenidos a una nueva ronda informativa en nuestro programa Directo a América. Soy María Clara Calle y estos son los titulares del momento. Ya está en Francia el investigador Laurent Vinatier. Rusia liberó al francés luego de que el presidente Vladimir Putin le concediera el indulto como parte de un intercambio con el gobierno francés. Por su parte, Francia liberó a un ciudadano ruso acusado de participar en ciberataques. Primera llamada telefónica entre Donald Trump y Gustavo Petro. Los presidentes de Estados Unidos y Colombia bajaron las tensiones. Afirman que aclararon el tema del narcotráfico y que están coordinando un viaje del mandatario colombiano a Washington. Ahora la canciller colombiana dio detalles. Tenemos reporte. Alepo está bajo nuevos bombardeos de las fuerzas oficiales de Siria. La ciudad más poblada del país pasa por su tercer día consecutivo de combates entre el ejército y las milicias kurdas reunidas en las fuerzas democráticas sirias. Hay al menos 20 muertos y un centenar de heridos. Como ya lo decíamos antes, Rusia liberó al investigador francés Laurent Vinatier, a quien la justicia rusa condenó por supuestamente violar las leyes sobre agentes extranjeros. El presidente Vladimir Putin le concedió el indulto y Vinatier llegó este jueves a Francia. A cambio, las autoridades francesas liberaron al ciudadano ruso Danil Kazatkin, un jugador de baloncesto que estaba encarcelado, como lo informó el Servicio de Seguridad de Inteligencia rusa, el FSB. Kazatkin era señalado de participar presuntamente en ciberataques y este jueves regresó a Moscú. En otras noticias, la Unión Europea tendrá una votación crucial este viernes que puede oficializar la firma del acuerdo entre el bloque y Mercosur, un pacto que lleva 25 años negociándose. Si Italia confirma su voto a favor, el acuerdo tendría el respaldo necesario, aunque Irlanda ya anunció que votará en contra. Y los opositores siguen siendo Hungría, Polonia y Francia. En este último país, los agricultores protestan en contra del pacto, pues alegan que es desleal la competencia entre sus productos y los que se producen en América Latina, pues no cumplen con los mismos requisitos ambientales y allí la mano de obra es más barata. Por supuesto, debemos decir que no a Mercosur. Mercosur no debe firmarse, porque abriría las puertas a productos extranjeros que llegarán y competirán de forma completamente injusta con nuestros propios productos. Y eso es exactamente lo que estamos impugnando hoy. Si nos permitieran trabajar de forma justa, no necesitaríamos productos de Mercosur. Podríamos producir suficiente nosotros mismos y a precios más competitivos. También en Europa es noticia que el gobierno de España y la Iglesia Católica cerraron un acuerdo para reparar a las víctimas de abuso sexual. Después de 2 años de negociación, se comprometieron a crear un sistema de reparaciones económicas y de otros tipos. La idea es que las víctimas cuyos casos prescribieron en la justicia ordinaria puedan acudir a este nuevo mecanismo. Nuestra corresponsal Marina Colorado nos amplía. Una firma histórica que trae una reparación justa a décadas de olvido para las víctimas de la pederastia en la Iglesia Católica en España. Así ha calificado el Gobierno el acuerdo rubricado esta mañana por el ministro de Justicia, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos, por el que por primera vez se crea un sistema independiente ajeno a la Iglesia para reparar a las víctimas de abusos que ya no pueden pasar a la vía judicial por haber prescrito los delitos o porque el abusador haya fallecido. Una reparación espiritual, moral, sanitaria o económica, dependiendo de las necesidades de la persona afectada. En el caso económico, la cantidad a indemnizar se decidirá según ejemplos europeos donde ya se han hecho estas reparaciones y será pagada íntegramente por la Iglesia, nunca el Estado español. Según el Ejecutivo, este acuerdo supone saldar una deuda moral e histórica frente, dicen, al muro de silencio con el que durante años se encontraron las víctimas, que han recibido con esperanza este nuevo sistema que durante un máximo de 2 años recibirá las denuncias de estos abusos ya prescritos a través de la Unidad de Atención de Víctimas del Defensor del Pueblo. En España no existe
existen cifras oficiales de casos de abuso en la Iglesia Católica, pero en un informe de 2023 el Defensor del Pueblo, a raíz de una investigación periodística del diario El País, estimó que más del 1% de la población adulta actual española habría sido víctima de abusos en el ámbito religioso, es decir, hasta 440.000 posibles afectados. Este acuerdo llega a meses de una probable visita del Papa León XIV a España en junio, invitado a acudir a la misa en Barcelona en honor de los 100 años de la muerte del arquitecto de la Sagrada Familia, Antoni Gaudí. De Europa pasamos a América. Donald Trump y Gustavo Petro tuvieron la que es su primera llamada telefónica desde que son mandatarios. Esto ocurrió el pasado miércoles en medio de las amenazas de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Aunque antes el presidente estadounidense amenazó con ejecutar un operativo similar contra Petro, ahora Trump señaló que están arreglando un viaje de su homólogo colombiano a Washington. Y este jueves la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, dio una rueda de prensa al respecto. Nuestra periodista Rosa Pérez Masdeu estuvo allí. Rosa, buen día para usted y cuéntenos cuáles fueron esos detalles adicionales que dio la canciller sobre la llamada. Hola, buenos días María Clara, buenos días a todos. Pues la canciller Villavicencio ofreció pocos detalles, la verdad. Más bien, en términos generales, quiso señalar que el éxito de esta llamada fue que el presidente colombiano, Gustavo Petro, pudo corregir la desinformación en la que estaba inmerso Donald Trump. Dicen una desinformación que atribuyen, como ya hemos venido insistiendo, a la oposición colombiana y que corrigió su visión sobre estos vínculos, ¿no?, que Donald Trump ha señalado y de los que ha acusado al gobierno colombiano con el narcotráfico. La canciller insistió en que el presidente Gustavo Petro pudo explicarle, darle detalles a Donald Trump sobre su combate contra el narcotráfico tanto antes como durante la presidencia. Hemos tenido ocasión de preguntar y repreguntar si el presidente estadounidense se conformó y cambió de tono solo con una explicación, si no hubo preacuerdos en términos de cooperación militar contra el narcotráfico y contra grupos armados, a lo que la canciller ha insistido en que lo central fue, como decíamos, esta explicación. En términos diplomáticos también, de la diplomacia que tuvo como resultado que se produjera esta llamada, hemos también podido preguntar sobre la implicación de terceros países, a lo que la canciller no ha querido responder con demasiado detalle. Dijo que por prudencia, pero señaló la implicación de países europeos y árabes, en particular, eso sí, Arabia Saudita. Finalmente insisten en que esta llamada fue un punto de partida. Preguntamos también por la diferencia, ¿no?, entre esta llamada y la que pudo mantener Donald Trump con Nicolás Maduro, a lo que nos respondieron que la diferencia principal es de tono y de respeto entre ambos mandatarios. Y finalmente, para concluir, si bien estamos pendientes de la fecha de este encuentro, como señalabas María Clara, que anunció el mismo Donald Trump entre Petro y el presidente estadounidense en Washington, todavía no hemos conocido la fecha. También hemos sabido que Gustavo Petro ha invitado aquí a Colombia a Delcy Rodríguez y que Caracas de momento no ha ofrecido respuesta. Rosa, gracias por este reporte desde Bogotá y nosotros continuamos en América Latina, ahora con las noticias de Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva vetó un proyecto de ley que ya había aprobado el Congreso para reducir la condena del exmandatario Jair Bolsonaro. En diciembre de 2025, los legisladores dieron luz verde para que Bolsonaro no tuviera que pagar 27 años de prisión, sino poco más de 2 años. El mandatario actual, sin embargo, vetó esta ley, aunque el Congreso todavía puede reversar la decisión de Lula y seguir adelante con su beneficio a Bolsonaro. Bolsonaro y 7 de sus funcionarios más cercanos fueron condenados el año pasado por intentar un golpe de Estado, cuyo mayor momento fue la toma a la Plaza de los Tres Poderes, que ocurrió hoy hace 3 años, el 8 de enero de 2023. En Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Minneapolis, continúan las protestas por la muerte de Renee McLean Good, a quien un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas ICE, le disparó y la mató el pasado miércoles. Este hecho desencadenó manifestaciones en contra de las redadas migrantes y de las acciones de ICE en la ciudad. El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, hizo un llamado a la calma
aunque en la ciudad se declaró alerta y las escuelas cancelaron sus clases. Protestas en las calles de Minnesota tras un nuevo tiroteo en un Estados Unidos políticamente dividido. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos mató a tiros a una mujer de 37 años en su vehículo en Minneapolis el miércoles. A los habitantes de Minnesota les digo lo siguiente, comprendo su ira, yo también estoy enfadado, ellos quieren demostrarlo, no podemos dárselo. Si protestan y ejercen sus derechos amparados por la primera enmienda, por favor háganlo de forma pacífica, como siempre, no podemos darles lo que quieren. El tiroteo se produce en medio de una campaña de represión de la inmigración en la ciudad, una de las muchas que han visto aumentar la presencia del ICE bajo la administración Trump. El alcalde de la ciudad no se anduvo con rodeos. Se trata de un agente que ha hecho uso imprudente de su poder y ha provocado la muerte de una persona. La ha matado. Al ICE, lárguense de Minneapolis. No los queremos aquí. La razón que han dado para estar en esta ciudad es crear algún tipo de seguridad y están haciendo exactamente lo contrario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su administración defienden al oficial. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, calificó las acciones de la mujer fallecida antes del tiroteo como terrorismo doméstico. Yo diría que no sabe de lo que está hablando. Está muy claro que esta persona estaba acosando y obstaculizando las operaciones policiales. Nuestro agente siguió su entrenamiento. La administración dejó claro que las operaciones del ICE en la ciudad continuarán. Es poco probable que eso calme las protestas o evite nuevos enfrentamientos entre los agentes y los manifestantes que quieren que se vayan. Hablemos ahora de lo que ocurre en Medio Oriente. Allí las fuerzas oficiales de Siria bombardean una vez más a Alepo, la ciudad más poblada del país. Este es el tercer día consecutivo de los combates entre el ejército y las milicias kurdas, agrupadas en las fuerzas democráticas sirias. Tan solo hoy, a causa de los ataques, mataron a 10 personas e hirieron a otras 88 según las cifras oficiales. Esto se suma a los cerca de 10 fallecidos de los 2 días anteriores. Nuestro corresponsal en Turquía, Adrián Rocha, tiene más información. Al menos 10 personas, según el gobierno sirio, han muerto en los combates de hoy dentro de la ciudad de Alepo, la mayor de Siria, entre soldados regulares del ejército sirio y milicianos kurdos de las fuerzas democráticas de Siria. Recordemos que estos combates ocurridos sobre todo en las inmediaciones de los barrios de Sheikh Maksud y Ashrafiyeh, son barrios controlados por estas milicias kurdos sirias, empezaron el día martes de esta misma semana con un ataque de drones contra un puesto de control de soldados regulares sirios. En total, contando los 10 muertos de hoy confirmados por el gobierno, hay, según Damasco, más de 20 muertos, algunos de los cuales son civiles atacados en bombardeos entre las dos partes. Estos últimos combates llegan después de varias rondas y meses de negociaciones fallidos entre esta milicia kurdo-siria de las FDS y el gobierno de Damasco. Recordemos que estas milicias llegaron a un acuerdo con el gobierno del presidente interino sirio Ahmed al-Shara para su futura integración dentro del ejército y el gobierno sirio y su futura disolución, algo que no ha ocurrido hasta la fecha. De hecho, el gobierno sirio y también Turquía y Estados Unidos acusan a estas milicias kurdos sirias de bloquear el acceso y el llegar a un acuerdo final que termine con el control de estas milicias, de su autonomía en el este de todo el país. De hecho, Turquía ve a estas milicias como terroristas por sus vínculos con la guerrilla kurdo-turca del PKK y ha ofrecido, de hecho, su ayuda a Damasco hoy mismo, según un comunicado por parte del Ministerio de Defensa turco, que ha asegurado que Siria no ha pedido ayuda a Turquía para acabar con estos combates dentro de Alepo, pero que Turquía está plenamente dispuesta a intervenir si así es como lo quiere Damasco. Ya se conoce el paradero del líder separatista de Yemen, Aidarus al-Zubaydi. Está en Emiratos Árabes Unidos y este país lo ayudó a salir clandestinamente. Zubaydi no fue a Riad, la capital de Arabia Saudita, donde tendrían conversaciones con el gobierno oficial yemení sobre la inestabilidad en el sur del país. Ahora se conoce que salió de Yemen, primero en barco y luego en avión, hasta llegar a Abu Dhabi. Esto marca las tensiones entre Arabia Saudita, que respalda al gobierno reconocido internacionalmente, y Emiratos Árabes, que apoya a Zubaydi y los separatistas del sur. Ante esto, así respondieron los sauditas.
Fuentes fidedignas indican que Aidarus al-Zubairi y otros han escapado en medio de la noche a bordo de un buque que ha salido del puerto de Aden rumbo a Somaliland, en la República Federal de Somalia, después de la medianoche del 7 de enero. A bordo estaba Aidarus y los que lo acompañaban bajo la supervisión de oficiales de los Emiratos Árabes Unidos. Luego abordaron un avión que los trasladó a Mogadiscio, donde esperaron aproximadamente una hora para luego despegar rumbo a Golfo Pérsico. Luego aterrizaron en un aeropuerto militar en Abu Dhabi. Hasta aquí las noticias. Sigan con nosotros para más actualidad internacional.